Hoy estoy aquí para explicarte el paso a paso de lo que tienes que hacer para poder obtener una visa O1 de talentos extraordinarios en los Estados Unidos. Me llamo Juan Antonio Lozada y soy abogado en los Estados Unidos y voy a empezar explicándote en qué consiste la visa O de talentos extraordinarios. La visa O de talentos extraordinarios está diseñada para aquellas personas que pueden demostrar logros extraordinarios en su campo, incluyendo las artes, los deportes, las ciencias, los negocios y, además de eso, la música y la televisión y cine. Para poder obtener esta visa de no inmigrante vas a tener que probar logros sostenidos que han sido reconocidos a nivel nacional o internacional. Para aplicar por una visa O1, estos son los 7 pasos que debes seguir. Número 1. Evaluar tus logros. Número 2. Reunir evidencia de habilidades extraordinarias. Número 3. Encontrar un patrocinador. Número 4. Presentar la petición I-129. Número 5. Esperar la decisión. Número 6. Entrevista consular, que en algunos casos aplica, pero si estás dentro de los Estados Unidos pudiera no ser una necesidad. Y paso 7. Recibir tu visa O1, bien sea en el consulado o por correo en la dirección que pusiste en Estados Unidos. El primer paso es evaluar tus logros. Esto implica que tienes que tratar de documentar e identificar absolutamente todas las cosas que prueban tus habilidades extraordinarias en el campo en el que te has dedicado. Si eres deportista, te vas a tener que probar en qué equipos has jugado, a qué nivel o en qué ligas has jugado, tienes que probar los salarios que recibiste, porque todo esto va a impactar en el análisis de si eres o no parte de este grupo exclusivo de personas o individuos con habilidades extraordinarias. Muchas veces documentar tus logros va a incluir proveer un número o una lista de personas con las que has trabajado en el caso de que tu trabajo haya impactado de manera importante los logros de esas personas que ayudaste. Una de las cosas más importantes cuando estás tratando de identificar tus logros es asegurarte que estos logros prueban un avance y un sostenimiento en términos de esas habilidades extraordinarias. En pocas palabras, no solamente tienes que demostrar que en algún momento en tu carrera lograste ese nivel de habilidades extraordinarias, sino que esas habilidades han sido mantenidas con el tiempo. El caso de los deportes generalmente es sencillo porque el rendimiento de un atleta a lo largo del tiempo se mide con estadísticas. Pero esto también pudiera ser el caso cuando estamos hablando de influencers o estamos hablando de estrellas de cine o televisión. Tenemos los rankings o en el caso de las películas tenemos a los críticos de cine que pudieran estar criticando o opinando acerca de tu trabajo. En el caso de los influencers, estadísticas generalmente es lo que te ayuda a probar que tú has mantenido o estás en un proceso de fortalecer aún más esas habilidades que ya las probaste o comprobaste que eran extraordinarias. Entonces el número de views o el número de seguidores son todos factores importantes y que tienes que poder identificar antes de sentarte a buscar la evidencia para corroborar. Y ese es el segundo paso, reunir evidencia de tus habilidades extraordinarias. ¿De dónde saques esa evidencia? Si eres miembro de alguna asociación del campo en el que te especializaste, si eres científico y eres miembro de algún tipo de asociación profesional, si has publicado, si has creado contenido que ha ido viral, si has influenciado de alguna manera esa área de conocimiento que tú estás desarrollando, todas estas cosas van a servirte para poder corroborar esos elementos importantes que tienes que comprobar para poder obtener esta visa. Entonces, de nuevo, tenemos que asegurarnos cartas de recomendación hechas por personas en tu gremio que ya alcanzaron ese nivel de habilidades extraordinarias que son vistas o percibidas en el rubro en el que estás como referencias en la industria. Estas personas van a ser muy importantes en tu habilidad de poder comprobar. Y entonces es a través de estas cartas muchas veces que vas a poder obtener esto. También evidencia que vas a necesitar es exactamente qué vas a hacer en los Estados Unidos durante ese tiempo que te concedan esta visa O1. Un horario detallado o un schedule detallado de
todas las cosas que piensas hacer una vez que obtengas la O1, todos los contratos que has firmado en el pasado con individuos en tu rubro que de alguna manera has impactado. Todos estos son elementos importantes de prueba. Una de las cosas que puedes utilizar para probar habilidades extraordinarias es tus ingresos. ¿Cuánto has generado a raíz de esta actividad? Y si eso de alguna manera está en línea con lo que se esperaría de una persona con habilidades extraordinarias en esa industria. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué tienen que contener estas cartas de recomendación que estás pidiendo? Este no es un espacio para que hablen de lo bueno que eres o de lo buen amigo que has sido a lo largo de los años. Esta carta es el espacio donde esa persona le explica al adjudicador con lujo de detalles lo que ha sido el impacto de esa investigación que estás llevando a cabo, de ese papel científico que publicaste, a cuántas personas vas a ayudar, cómo vas a cambiar esa área del conocimiento, cómo eso va a traer frutos importantes para este país que te está abriendo las puertas para que tú puedas seguir desarrollando esas habilidades extraordinarias. Ahora, quiero explicar esto. Cada individuo, cada persona, y dependiendo del área en el que te estés especializando, va a tener que escoger un framing específico. El mismo framing que sería muy exitoso para un actor de televisión no necesariamente va a ser el mismo que le demos a un científico que está descubriendo una cura para el cáncer o a una enfermedad que tiene muchos años siendo estudiada y que no se ha curado. La misma cosa que un atleta. Los estándares de prueba van a ser diferentes y en algunas instancias atletas van a tener un trabajo aún más duro de lo que quizás pudiera tener un científico o un artista, pero de nuevo, cada uno de ellos tiene que tener la habilidad de poder en esa carta explicar y articular de una manera que fluya esa narrativa que tú quieres al final del día que el adjudicador tenga cuando está leyendo tu aplicación. Ahí llegamos al paso 3, uno de los pasos más cruciales de este proceso. ¿Quién puede servir como tu sponsor para una I-129? ¿Qué está dispuesto a hacer y cuáles son sus responsabilidades hacia ti y hacia el gobierno de los Estados Unidos? Esta decisión de quién te va a representar como tu agente o qué empresa va a firmar el contrato de representación tuyo va a tener un impacto a muy largo plazo en tu aplicación. Tú no quieres estar casado en un contrato con un sponsor con el que no te ves o no proyectas una relación a largo plazo. No solamente porque esto tiene repercusiones económicas, pero en caso de que ese sponsor ya no quiera seguir esa representación, tendrías que comenzar el proceso y aplicar a una nueva visa O. Esto es importante, entonces esta decisión de a quién escoger va a tener repercusiones importantes y tienes que llevarla a cabo con bastante pensamiento, bastante reflexión, ¿no? La persona puede ser una persona natural, tiene que ser norteamericano generalmente, o norteamericana. Puede también ser una empresa, pero de nuevo no puede ser una empresa extranjera. Y en algunas instancias, y de eso tendrías que hablar con un abogado de manera más particular, pudiera ser una compañía de la que tú eres dueño que se ubica en los Estados Unidos. Esto no siempre es una buena idea, pero en algunas instancias tiene sentido una vez que esa compañía ya tiene ganancias en el mercado, ya tiene un nombre hecho en el mercado y puede generar los ingresos necesarios, tiene la capacidad operativa necesaria, el footprint en los Estados Unidos para poder verdaderamente manejar esa relación de sponsor. Recuerda que ese sponsor se compromete no solamente a decirle a los Estados Unidos qué planeas hacer bajo juramento, pero además se compromete a pagar tus costos de repatriación en caso de que esto sea necesario y en caso de que la relación termine. Entonces, este sponsor va a tener que tener las conexiones en la industria para poder asegurarse que tú, una vez que llegues, puedas llevar a cabo esta actividad que te permita seguir evolucionando en el campo que escogiste. Entonces, no dejes de pensar muy bien en esta decisión y una vez que la tomes, asegúrate que ese sponsor entiende muy bien cuáles son sus responsabilidades hacia ti y hacia el gobierno de Estados Unidos. A diferencia del sponsor que vemos, por ejemplo, un paro humanitario o hasta una petición de visa familiar, el sponsor, una I-29, una O1, no tiene que comprobar tu manutención en los Estados Unidos. Lo que sí tiene que probar es que va a poder
obtener los fondos o proveer los fondos para que tú seas repatriado en caso de que la relación termine. Esto es importante porque no es que él se quede y te mantenga cuando te quedes. El gobierno entiende que una vez que esa relación contractual termine, ya tú no tienes que quedarte en los Estados Unidos porque tu visa O está desapareciendo. Y por ende, ahí lo que le preocupa es que tengas los suficientes fondos para ser repatriado a tu país de origen. Recordemos que esta es una visa de no inmigrante y por ende la idea de que tú te quedes a largo plazo una vez que se termine esa relación no es algo necesariamente que se concibe en ese tipo de visas. Esto nos lleva al paso 4, que es presentar la petición I-129. Debes recordar que la petición I-129 generalmente la va a hacer el sponsor y la va a firmar el sponsor. Tú eres el beneficiario, pero el sponsor es el aplicante en un proceso de O1. Una vez que se llene esta aplicación con la ayuda de un abogado de inmigración que se especialice en este tipo de visas, una de las cosas que se tienen que tener en cuenta es la capacidad de tener atención al detalle a la hora de revisar lo que se está llenando en esa forma I-129 para evitar errores muy comunes que incluyen, lo creas o no firmar la aplicación. Pero también el lenguaje que se utiliza en la I-129, que sea consistente y congruente con el resto de la evidencia que estás entregando, con cosas que pudiste haber enviado para remedios migratorios en el pasado o que piensas enviar en el futuro. Ninguna aplicación de inmigración existe fuera de un contexto. Tú tienes una historia migratoria en Estados Unidos y eso va a impactar para bien y para mal tu aplicación O1B, en el caso de la I-129 o cualquier remedio que estés llenando. No mentir en tu aplicación, no omitir información importante, proveer suficiente información para corroborar, no, de nuevo, cometer el error de contradecir cosas en la aplicación que estás enviando en algunos de los escritos o en las cartas que se están entregando y se están incluyendo en el paquete. Estas son consideraciones importantes que tienes que tener en mente y que tu abogado tiene que asegurarse que haya una revisión a muchos niveles, que muchos ojos vean la aplicación antes de que sea enviada, porque una vez que es enviada, que haya una negación o que se te devuelva la aplicación puede tener implicaciones importantes a nivel económico, no solamente por los costos que un retraso de una O1 puede traer, pero también por la posibilidad de que te vayan a negar la aplicación y que eso también tenga consecuencias importantes. Recuerda una cosa, especialmente si tú eres un ciudadano europeo y tienes la habilidad de entrar a los Estados Unidos con esta, una negación de una visa de turista o una negación de una visa O tiene como consecuencia que ya no podrás utilizar tu ESTA para entrar al país. Esto es importante porque si se cometen errores tontos en la I-129 y eso genera una denegación, no solamente te quedas sin la O, pero ahora te quedas sin la posibilidad de poder utilizar esta para entrar a los Estados Unidos por 90 días. Esto, de nuevo, es algo que tienes que tener en mente a la hora de enviar cualquier tipo de aplicación, porque de otra manera puedes encontrarte en una situación donde tienes completa falta de acceso al mercado de los Estados Unidos. El paso 5 es esperar una decisión. En este esperar de la aplicación existe una posibilidad de que recibas un request for evidence o una petición de evidencia adicional. Esto no necesariamente es una indicación de que nada mal está pasando con tu aplicación. Esto es un procedimiento que ocurre con cierta regularidad en muchísimas visas de inmigrante y de no inmigrante. Simplemente lo que significa es que el adjudicador tiene preguntas adicionales y siente que la evidencia que enviaste no necesariamente le da todo lo que necesita o le proporciona toda la información que esa persona requiere para poder adjudicar tu caso. Entonces, en algunas instancias, recibir un RFI puede ser buena noticia. De otra manera, simplemente te lo negarían o te mandarían un NOID, un Notice of Intent to Deny. Entonces, muchas veces el hecho de que te estén dando la oportunidad de arreglar o simplemente de proporcionar información adicional para poder satisfacer a ese adjudicador, ¿okay?, me parece que es una oportunidad importante. No te sorprenda que en algunas instancias en ese RFI te estén pidiendo cosas que ya enviaste. Es por eso que cuando pones la aplicación y el paquete de la I-129 en el paso anterior, no solamente tienes que asegurarte que la evidencia esté ahí, pero que también te tomes la tarea de resaltar partes de los documentos
que estás enviando para que ese oficial tenga un mapa de ruta de cada cosa que tú de alguna manera quieres que se enfoque. Entonces, de nuevo, es bien importante que en el RFE process, en el proceso de responder una petición de evidencia, no olvides que la burocracia, especialmente burocracias como esta, tienden a cometer errores, tienden a obviar información que ya se les fue proporcionada y simplemente tienes que armarte de valor y de paciencia, escribir o enviar de nuevo la evidencia que ya enviaste, y si no has enviado la evidencia porque de verdad es una deficiencia, aproveches la oportunidad para enviarle lo que te está pidiendo. ¿Cómo manejas un RFE? Que lo hagas a tiempo y que lo hagas de manera profesional, con la ayuda y de la mano de una persona que sepa lo que está haciendo, pudiera ser uno de los puntos más importantes de tu proceso. Este proceso puede tardarse, dependiendo de si lo estás haciendo de manera consular o lo estás haciendo desde Estados Unidos, de 3 a 9 meses. Generalmente en 3 meses, especialmente si estás dispuesto a pagar por un procedimiento expedito, ya que en ese caso, y asumiendo que no haya una petición por evidencia adicional, pudieras tener una adjudicación de tu caso mucho más temprano de que si no pagas por ese procesamiento expedito. El paso número 6 no ocurre en todas las instancias. Particularmente si estás en los Estados Unidos, no vas a tener que ir a una entrevista consular. Puede ser que te llamen a la oficina de UCIS, que tiene responsabilidad de adjudicar tu caso, y puede ser que tengas una entrevista ahí. Esto no siempre pasa en el caso de la JO. En el caso consular, lo mismo ocurre. En teoría, un consulado va a querer verte y va a querer entrevistarte antes de emitirte una visa O1. Entonces, muchas veces la preparación antes de la entrevista va a ser crucial. El lenguaje que utilizas tiene que ser un lenguaje preciso. Este no es momento para cometer errores de sintaxis o llamar una cosa con el nombre de otra. Tu abogado, si sabe lo que está haciendo, va a pasar tiempo significativo contigo preparándote para esa entrevista, asegurándose que entiendas los conceptos, que entiendas el lenguaje que se tiene que utilizar durante esa entrevista y cómo tienes que responder las preguntas del adjudicador o del oficial consular. Una clave de la que la mayoría de los abogados van a enfatizar a la hora de interactuar con cualquier oficial de los Estados Unidos es entender las 3 reglas de oro. Escucha muy bien la pregunta que se te está haciendo, solamente responde lo que te están preguntando, y si no sabes, di que no sabes. No omitas información, siempre ve con la verdad, pero sé preciso. Llama a las cosas por su nombre, de otra manera pudieras empezar a confundir al oficial y eso generalmente no va a tener efectos positivos para tu aplicación. El último paso es recibir la O. Recuerda que si tú obtienes la visa O dentro de los Estados Unidos, el problema que vas a tener es que no vas a poder salir del país a menos de que estés dispuesto a regresar o a ir a la Embajada de Estados Unidos en el exterior para que te pongan una estampilla en tu pasaporte demostrando que tienes una visa O. Esta es una de las limitantes de hacer una visa O desde dentro de los Estados Unidos y que no ocurre cuando lo haces a través del proceso consular. Entonces, si quieres máxima flexibilidad y quieres la habilidad de poder entrar y salir, generalmente es recomendable que lo hagas a través de nuevo, el puesto consular del país de donde provienes. Esto va a asegurarse que no tengas que regresar a ese puesto antes de la renovación, sino que simplemente esté claramente demarcado en tu pasaporte y puedas sin ningún problema salir y entrar a los Estados Unidos para atender otros negocios que pudieras tener en otro país. Así que de nuevo, no te olvides, si vas a aplicar desde dentro de los Estados Unidos, vas a tener algunos inconvenientes a la hora de tener que salir y volver a entrar. Si obtienes una visa O, tienes que saber que no tienes limitantes en términos del tiempo que te puedes quedar en los Estados Unidos. Puedes decidir entrar y salir las veces que quieras o también puedes decidir quedarte en los Estados Unidos por el tiempo de validez de la visa. Si te quedaste hasta aquí, probablemente estás pensando que calificas para una visa O1. Si ese es el caso, te pido que escribas y te pongas en contacto con mi equipo porque tenemos muchísimo de qué hablar acerca de tu aplicación. Te agradezco por haber seguido el video hasta el final. Comparte este video con alguna persona que creas que se pueda beneficiar de él
y sígueme y suscríbete a mi canal. Me llamo Juan Antonio Lozada, soy abogado de inmigración y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.